Seguimos en este maravilloso tiempo de ayuno preparando el camino para el Señor. Y en este instante vamos a meditar en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. La palabra del Señor dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Y hoy vamos a meditar acerca de un despertar para la iglesia. Me impresiona mucho lo que pasaba en el libro de Hechos. De hecho, este libro nos marca el comienzo de la iglesia. Este relato está antecedido por la presencia o por la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Esto me hace pensar que la primera iglesia nació en el poder del Espíritu Santo. Y creo también fervientemente que esta quizás sea la última manifestación de la iglesia. Y si la primera iglesia fue una iglesia poderosa, cuánto más la iglesia debe terminar con igual o con mayor poder, ya que la palabra de Dios también dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo miro en este texto cuatro cosas que marcaban la iglesia, los comienzos de la iglesia. Como lo dije antes, esta iglesia estaba siendo inspirada, motivada por el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Por eso es de vital importancia la presencia, la búsqueda, el despertar de la iglesia por medio de la presencia del Espíritu Santo. En este orden de ideas, dice la Biblia que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina, ellos perseveraban en el conocimiento de las sagradas escrituras. Creo que el despertar de la iglesia tiene que llevarnos a un vivir la palabra de Dios, a una búsqueda profunda de las verdades de la palabra de Dios, a una vivencia y a un encuentro personal con la verdad de la Biblia. Pero lo segundo que hacía esta iglesia era que tenían una comunión fraternal unos con otros. Quizás eran de diferentes estratos sociales, quizás eran de diferentes pensamientos políticos, pero algo los unía. Era la amistad, era la comunión fraternal, los unos con los otros. Tiempos de calidad entre iglesia, tiempos de calidad entre hermanos harán que la iglesia despierte, harán que la iglesia viva la manifestación gloriosa que este mundo necesita. Es que seamos uno. Quizás pensamos diferentes, actuamos diferentes, nos vestimos diferentes, pero hay algo que nos une, es el amor y el poder de Dios. Pero lo tercero que veo también en este texto es que ellos compartían las comidas. Si sigues leyendo el libro de Hechos, te das cuenta que no había ninguna necesidad entre los hermanos, sino que ellos llegaron al punto de vender sus propiedades y así compartían las finanzas. No había ningún necesitado en la iglesia. Tristemente, como iglesia, muchas veces, y lo hemos vivido también en nuestra casa, que tenemos una canasta de amor, y más que canasta de amor, esta canasta refleja lo desconectados o refleja quizás la falta de amor que hay entre nosotros. Creo que es tiempo en que podamos pensar los unos en los otros y ser de apoyo, ser de respuesta, ser de esperanza para las necesidades del pueblo de Dios. Pero lo cuarto que esta iglesia hacía era que ellos perseveraban en la oración. Tenían como base, como fundamento, como la fuerza de esta primera iglesia, la oración. Es esa comunión con Dios, es esa conexión con la fuente de agua viva que es nuestro Dios. Por eso el despertar de la iglesia irá acompañado de esos cuatro elementos. Número uno, un perseverar en la doctrina, ahondar en las verdades de la palabra de Dios. Número dos, la comunión fraternal unos con los otros. Número tres, el participar de las comidas, que no haya ningún necesitado en la casa de Dios. Y número cuatro, una perseverancia en la oración.
Esto marcará el despertar de la iglesia. Estamos en tiempos gloriosos, tiempos donde Dios quiere manifestar su gloria en medio de su pueblo. Somos la iglesia y vamos a levantarnos con el poder de Dios y no vamos a callar, porque también la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Por eso, iglesia, levántate. Es el despertar de los valientes, es el despertar de la iglesia, es el despertar de los hijos de Dios. Por eso, en este día, que tu clamor pueda ser por la iglesia, pueda ser por la novia, que Dios nos coja haciendo lo que es correcto, que Dios nos coja también en esa tarea de evangelizar, de llamar a las personas a un verdadero arrepentimiento y a un volverse a Dios. Estamos preparando el camino del Señor con este tiempo de ayuno y la iglesia es fundamental para que esto suceda. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde y que la promesa del Padre, el Espíritu Santo, repose sobre nosotros y sea avivando nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Nos vemos pronto.